Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a la materia de control automático de la Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez y pues en especial la carrera es mecatrónica. En este curso de control automático vamos a estar analizando 5 unidades. La primera es fundamentos de control automático de procesos. La segunda, representación y modelación de sistemas físicos. La tercera, estabilidad de los sistemas de control. La cuarta, control de procesos. Y la quinta, control digital. A grandes rasgos, pues vamos a estar analizando en esta materia pues el comportamiento físico de algunos sistemas, como quizás ya lo hicimos en el pasado en la materia de ecuaciones diferenciales o matemáticas para ingeniería 2. Y si ustedes observan en las primeras 3 unidades, pues prácticamente vamos a estar hablando a grandes rasgos, ¿verdad?, de lo que son los sistemas automáticos, sistemas de primero y segundo orden. Y de igual forma vamos a estar analizando en la primera unidad las características de los sistemas o sí, los sistemas de lazo abierto y de lazo cerrado. Pues bien, mi nombre es Enrique Marcastro, soy ingeniero en mecatrónica. De igual forma, impartí las materias de sistemas de control de quinto cuatrimestre e matemáticas para ingeniería 2. Bien, en este curso pues vamos a estar analizando esos temas que acabamos de repasar y pues vamos a dar inicio con el primero, que son prácticamente sistemas de lazo abierto y lazo cerrado. Bien, ¿qué es un sistema de lazo abierto y qué es un sistema de lazo cerrado? Bueno, aquí por ejemplo, en esta página que creé en Aula Virtual, basándome también en el libro de Benjamin Kuo, se nos dice que un sistema de lazo cerrado, un sistema de lazo abierto, aquí hay un pequeño error, se puede definir como aquel en el cual la salida no afecta la entrada del mismo. Veamos este ejemplo para entenderlo, ¿sí? Supongamos que tenemos este sistema, que es una caldera, ¿sale? Aquí, por ejemplo, el operario, pues quiere poner la caldera a 70 grados centígrados. Bien, entonces tenemos aquí un sistema de control, quizás algunas válvulas o algo, como aquí lo menciona. Y pues el sistema, ¿verdad?, recibe la instrucción, no sé, quizás sea inyectarle más gas, quizás más carbón o algún otro combustible que estamos utilizando, pero da la casualidad que tenemos una perturbación externa, la cual pues es una temperatura de 50 grados y en lugar de cumplir el objetivo de poner el sistema a 70 grados, entonces tenemos un sistema o el sistema a 55 grados. Como ustedes observan, la entrada que yo pongo, ¿sale?, no precisamente va a corresponder con la salida, ¿sale? Y aquí es donde entra esa definición que acabamos de pronunciar, que un sistema de lazo abierto, vuelvo a repetir, esto está mal, lo voy a corregir, no afecta la salida de este sistema, no afecta a la entrada de o del mismo sistema, por decirlo así. Así que los sistemas de lazo abierto, por lo regular, son sistemas en los que se tiene un control pues más preciso quizás de ciertas variables. En este caso, por ejemplo, podemos poner el caso de una estufa. Nosotros podemos setearla o ponerla a cierta temperatura, pero va a depender mucho de la condición o de las condiciones externas, de la altura o del tipo de material del cual esté construido el objeto que nosotros vamos a calentar, como quizás un sartén, o también, como mencionaba, la altura a la cual se ponga. ¿Sale? Pues bien, en este tipo de sistemas de lazo abierto no existe una retroalimentación, no son sistemas precisos, ¿sí? Así que si por ejemplo no nos importa demasiado la precisión quizás de temperatura, presión, flujo o la variable que se esté manipulando, pues es una buena opción y más sencilla de utilizar. Ahora bien, ¿qué sucede con los sistemas de lazo cerrado? Ahora sí, un sistema de lazo cerrado se define como aquel en el que la salida del sistema afecta también la entrada del mismo sistema. Para entenderlo, por favor, permítanse observar esta ilustración, la B.
Y aquí tenemos prácticamente un diagrama de bloques en el cual tenemos una retroalimentación, es decir, la salida del sistema, el nivel real del agua, sale, pues está siendo afectado por una retroalimentación o va a afectar la entrada como tal. Y vean, aquí vamos a observar ahora la imagen A. Aquí, por ejemplo, nuestra entrada del sistema, sale nuestra variable que tenemos aquí, pues es el flujo de entrada, ¿sí? Conforme va llenándose el tanque, se va llenando, ¿sale? El nivel va a empezar a subir y entonces el flotador va a empezar a marcar que ya estamos llenando o llegando a la capacidad total de este tanque. ¿Qué es lo que va a hacer como en consecuencia? Pues una vez que se alcance el nivel, entonces va a afectar la entrada. ¿Ya vieron? La entrada quizás sea esta válvula que es una válvula neumática, ¿sale? Es una válvula on-off, o dependiendo también si tiene el sistema para poder regular la apertura, pero bueno, vamos a considerar que es una válvula on-off. Entonces, como vemos aquí, la salida, que nuestra salida en este caso es el nivel, va a afectar la entrada y en este caso va a ser la posición de la válvula, ¿sale? Por eso es de que en este tipo de sistemas, en los diagramas de flujo, en los diagramas de bloques, perdón, se considera una retroalimentación. Este es un sistema de lazo cerrado. ¿Por qué? Bueno, porque la salida del sistema afecta directamente la entrada del mismo. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un sistema lazo abierto, pues como tal, no tendríamos un actuador o algo, un sensor, que nos estuviera midiendo el nivel. Simplemente nosotros controlaríamos aquí el flujo, ¿sí? Se estaría llenando y pues posiblemente si el operario o el operador no se da cuenta del nivel del agua, pues se puede desparramar. O sea, no hay un control del nivel del agua, no nos va a importar como tal o no le va a importar a la entrada del sistema. También tenemos otros conceptos de interés. Una vez entendido esto, vamos a poder entender un poquito más el tema. Aquí, por ejemplo, antes de pasar a los conceptos de interés, les doy otro ejemplo de un sistema de lazo cerrado, que prácticamente es el sistema de un refrigerador, el cual usa un sensor bimetálico, el cual prácticamente es como un tipo control on-off con histéresis, ya que tiene un valor mínimo en el cual permite la conducción de electricidad y cuando alcanza una temperatura máxima, entonces este sensor se abre y pues nuevamente empieza a enfriar el refrigerador. Bien, vamos a los conceptos de interés de este curso. El primer concepto, los primeros dos conceptos, tiene que ver con la variable controlada y la variable manipulada. No es lo mismo, ¿verdad?, controlar que manipular. En este caso, vamos a explicar el concepto de variable controlada. Aquí se nos explica en este libro de Ingeniería de Control Moderno que la variable controlada es la cantidad o la condición que se mide y controla, ¿sale? Y la variable manipulada es la cantidad o condición que el controlador modifica para afectar el valor de la variable controlada. Vamos a hablar en español un poquito. Y para eso, para entenderlo, vamos a retomar este ejemplo nuevamente del llenado del tanque. ¿Cuál dirían ustedes que es la variable controlada? Piensen, tenemos por ejemplo aquí varias variables, vamos a decirlo así. Tenemos aquí el flujo, tenemos quizás la presión del aire, ¿sale? O la posición de la válvula y tenemos el nivel del agua. ¿Cuál de esas ustedes consideran que es la variable controlada? Bueno, leamos nuevamente la definición. Dice que la variable controlada es la cantidad o condición que se mide y controla. ¿Qué es lo que estamos midiendo aquí al llenar con agua el tanque? Pues el nivel, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este sistema la variable controlada es el nivel del agua. Y la variable manipulada menciona que es la cantidad o condición que el controlador modifica para afectar el valor de la variable controlada. Bien, entonces dijimos que la variable controlada es el nivel. ¿Qué otra variable nos va a ayudar a modificar el nivel del agua? Bueno,
Si bien es cierto el flujo, ¿sale? O el agua es lo que está llenando el tanque, como tal, lo que va a controlar la cantidad de flujo va a ser nuestra válvula neumática. Así que la variable, en este caso manipulada, va a ser la posición de la válvula. Si fuera una válvula mecánica, la cual conocemos todos quizás como llaves nariz o las llaves de un cuarto de vuelta, entonces podríamos decir que el nivel, ¿sale? Va a depender también del flujo de agua o de la posición o el ángulo en la cual se encuentre esa llave, ¿sale? Sabemos que, por ejemplo, para dejar de llenar un tinaco, pues lógicamente debe de estar cerrada, ¿no? Debe de estar en 0 grados. En este caso, por ejemplo, si es una válvula neumática on-off, ¿sale? Entonces, para controlar o para manipular, sí, para controlar el nivel del flujo, pues vamos a manipular la posición o el estado de dicha válvula. Entonces, retomamos. En este caso, la variable controlada, ¿sale? Es la salida del sistema y la variable manipulada es la condición o el estado, ¿verdad? Que va a mandar el controlador como salida. En este caso, en el ejemplo que tenemos aquí, sería prácticamente nuestra válvula neumática. Y aquí pues lo volvemos a explicar más adelante, ¿sale? No es necesario, ¿verdad?, que sea algo mecánico, incluso puede ser una cuestión eléctrica, un tipo de señal eléctrica. Pensemos, por ejemplo, en un motor de corriente directa, ¿sale? En el que nos interesa conocer su velocidad, ¿sale? Vean, motor de corriente directa que nos interesa conocer su velocidad. En este caso, si se dan cuenta, la variable controlada va a ser la velocidad del motor, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque nos interesa conocer esa variable. También podemos quizás definir como variable controlada la aceleración o el torque incluso que nos otorgue el motor. Pero en este caso, la variable controlada será la velocidad. Pregunta: ¿qué puedo mover o modificar para variar la velocidad de un motor? Bueno, por lo menos tenemos dos cosas que podemos cambiar, que sería quizás una señal con PWM, variar el ancho de pulso o incluso variar el voltaje que esté llegando al motor. Si nosotros le ponemos menos voltaje al motor del que quizás nos marca como máximo el fabricante, la velocidad del motor va a disminuir. Si variamos el ancho del pulso de la señal que le estamos mandando al motor, de igual forma la velocidad va a disminuir. Por lo tanto, en este caso la variable manipulada puede ser el voltaje o el PWM. Y la variable controlada, lo que nos interesa controlar, va a ser la velocidad. ¿Sale? Continuamos con otros términos. Aquí tenemos, por ejemplo, la definición de planta. Y nos menciona que una planta puede ser un equipo, ¿sale? Conjunto de máquinas. Y pues en sí podemos decir que una planta puede ser algo tan complejo o algo tan sencillo. Lo que nos interesa aquí en este caso es esta definición, ¿sale? Una planta puede definirse como cualquier objeto físico que se va a controlar. Quizás tal como un dispositivo mecánico, un horno de calefacción, un reactor químico o una nave espacial. ¿Sí? Si percibimos lo que menciono, puede ser algo tan sencillo o algo más complejo. Y aquí por lo menos en este curso o en este apartado hemos visto tres plantas: la caldera, el tanque y el motor. Ahora bien, ¿qué es proceso? Bueno, un diccionario muy conocido define como proceso a una operación o desarrollo natural progresivamente continuo, ¿sale? Y en este caso, pues nosotros vamos a llamar proceso a cualquier operación que se va a controlar, ¿sale? Ese es un proceso. Ahora bien, ¿qué es un sistema? Menciona aquí la definición, que es la combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo determinado, ¿sale? Y vean, un sistema no necesariamente debe de ser físico o tangible, ¿sí? Por ejemplo, el sistema económico, no necesariamente todas sus partes son físicas, algunas no son tangibles, ¿sale?
En el caso de las perturbaciones, vamos a ver dos tipos de perturbaciones, las perturbaciones internas y las perturbaciones externas, ¿sale? En el caso de las perturbaciones externas, son las que se producen fuera del sistema, y las perturbaciones internas son las que se producen dentro del sistema. Y por último, otro punto muy importante es la definición de control realimentado, ¿sale? En este caso, el control realimentado pues se refiere a una operación, dice que en presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia, ¿sale? Y esto pues no solamente es por un periodo de tiempo establecido, sino que es continuo, ¿sale? Aquí lo podemos ver en el ejemplo que tenemos del tanque. El nivel, ¿sale? Se va a estar o va a estar checando, revisando siempre que se esté llenando, ¿sale? No va a ser de que, pues ya una ocasión lo checó y pues ya está ahí, quedó la retroalimentación, no. La retroalimentación va a estar trabajando durante todo el proceso, ¿sale pues? Entonces, esto es el primer tema que hemos analizado, sistemas de lazo abierto, lazo cerrado. Recuerda, un sistema de lazo abierto no tiene retroalimentación, ¿sale? No es tan preciso como los de lazo cerrado, y pues de igual forma, ¿verdad? Estos sistemas son previamente calibrados. Quizás para que se pueda repetir un mismo experimento, pues se debe de estar calibrando, tener o controlar por lo menos las variables que rodean a este sistema. Si es uno de temperatura, pues revisar de qué forma se puede controlar la temperatura ambiente para que no esté afectando al sistema como tal. Un sistema de lazo cerrado, ¿sale? Este fue de lazo abierto, y un sistema de lazo cerrado, pues es un sistema que tiene retroalimentación, es un sistema más preciso, ¿sí? Y de igual forma podemos ver que es un sistema en el cual se pueden encontrar diferentes variables. Esto no quiere decir que en el sistema de lazo abierto no exista, por ejemplo, la variable controlada o la variable manipulada. Desde luego que existen también, ¿sí? Sin embargo, en este caso podemos ver cómo una retroalimentación, ¿sale?, afecta la salida del controlador, según también el nivel deseado que se tenga o el set point. Y aprendimos ciertos conceptos de interés. Así que te invito a que los repases, que vayas tomando notas de toda esta información que he plasmado e investigado para ti. Y pues de igual forma, ¿verdad? Si tienes alguna duda, alguna pregunta, que me lo puedas hacer saber, de preferencia aquí en el aula virtual, o si no, incluso pues por medio aquí de YouTube en algún comentario. Sale, chicos y chicas, continuamos con el siguiente video.